Hola amigos, espero se encuentren súper bien. Continuamos con la serie Señales de ataque del enemigo. Y bueno, el tema para hoy es batalla espiritual. Es interesante cómo en la antigüedad la obra de Satanás en contra del pueblo de Dios se ejemplificaba en la forma en cómo las naciones ajenas a Dios se levantaban contra el pueblo de Israel. Entre ellos encontramos a los moabitas y a los amonitas, quienes los atemorizaban. En la Biblia encontramos la maravillosa historia de un rey llamado Josafat que enfrentó momentos muy difíciles y aterradores. Josafat fue lo que podríamos llamar un buen rey. Su corazón de continuo estaba inclinado hacia los caminos del Señor. En muchos momentos en su vida Dios lo protegió de sus enemigos. Pero es interesante porque en una ocasión sus adversarios lograron avanzar contra él y aunque Josafat tuvo miedo, decidió hacer algunas cosas que valdría la pena que tomemos como ejemplo para cuando nos veamos rodeados por enemigos, manipulados obviamente por nuestro adversario, el diablo. Entonces, como número uno, dice que no se apoyó en el liderazgo ni en su fuerza militar, ni mucho menos en su capacidad para mover a una nación hacia la guerra. Más bien por el contrario, en cambio decidió buscar al Señor, al Dios de los ejércitos de Israel en oración. Decide a través del ayuno consultar a Dios de toda sabiduría y conocimiento, ya que frente a nuestras luchas, los más atemorizantes de nuestra esperanza debe estar puesta en Jesucristo y no en las circunstancias que nos rodean o en el enemigo que nos está acechando. Como número dos, frente a Dios y a su pueblo, Josafat se vuelve vulnerable y humilde. Reconoce públicamente que no ha sido gracias a Dios que su pueblo ha sobrevivido hasta este instante. Dios no solamente ha sido el Señor de su pueblo, sino también el de sus ancestros. Por lo tanto, Dios ha sido el Señor de su historia como nación y como rey. Y esto me encanta porque ¿quién como Dios para conocer nuestra historia? ¿Cómo ha sido nuestro peregrinar hasta llegar al día de hoy? Por lo tanto, Dios es el único capaz de juzgar a nuestros enemigos con justicia y rectitud. Tercero, la gratitud a Dios expresada a través de la adoración. Dice entonces Josafat, inclinó la cabeza con el rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor adorando a Dios. Y cuando comenzamos a cantar y a adorar a Dios, el Señor tendió una emboscada contra los moabitas y los amonitas, haciendo que ellos mismos se destruyeran los unos a los otros. Al final, el temor que quiso usar Satanás para destruir al pueblo del Señor, Dios lo usó para bendecirlos. Segunda de Crónicas 20 del 29 y 30 dice: al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios dio paz por todas partes. Es en el Señor en quien encontramos nuestra fortaleza. Es buscando al Señor de todo corazón que podemos enfrentar nuestras batallas y sobre todo aquellas que son espirituales, en las cuales el enemigo busca poner todo en contra tuya. Nos vemos la próxima semana y recuerda que verás la gloria de Dios en tu vida.